entonces es ahí donde surgen las dudas de la regulación. Vamos a ir analizando qué es lo que piensa la gente sobre esto. Dice, no confían en las empresas tecnológicas de los Estados Unidos. Resulta que se hace una encuesta y se le pregunta a 4.500 personas si confían o no, y el 82% de los europeos dicen que no confían en empresas como por ejemplo Google, que es de la que estábamos hablando. Pero no solo eso, sino que también 175 empresas han puesto ante la Comisión Europea una queja, una denuncia, porque dicen que hay un rival en común que no compite de manera justa. ¿A quién se refieren? También a Google. Sobre toda esta situación y la regulación que dice Google, que dicen obviamente los directivos, bueno, pues Google se disculpa por un documento para contrarrestar las reglas de la Unión Europea. Y al mismo tiempo la Unión Europea le contesta a Google y le dice, la Unión Europea afirma que Internet no puede seguir siendo como un salvaje del oeste. Es decir, debe de haber reglas, debe de haber normas, y es lo que obviamente a Google pues no le conviene en estos momentos, ¿no? Entonces, como podemos ver, la situación es tensa. Bueno, la desconfianza no solamente se da en Europa, sino también en Estados Unidos, Betsa, ¿no? Uno pensaría, es una empresa norteamericana, entonces su gente debe de confiar en ellas. Bueno, pues nos encontramos que no es así. Resulta que el Departamento de Justicia, justo con 11 fiscales, presentaba una demanda antimonopolio. Esta demanda se presentó en el Tribunal de Distrito de Columbia para evitar justo que Google no tenga competencias más, que no sea desleal, que tenga la forma de que otros más puedan también participar y que no se lleve el pastel completo, como bien se dice. No nada más es Google, hay otras empresas que van por el mismo camino y que obviamente también son criticadas por lo mismo. Una de ellas Facebook, Amazon, Google y la misma Apple. Ahora, después de las elecciones, lo que tú decías al principio, obviamente los millonarios, los multimillonarios, pues se hicieron más ricos. ¿Por qué? Porque el dinero llegó obviamente al tener muchos usuarios o al tener más compradores, al vender acciones y demás. Y ejemplo claro de esto es el fundador de Facebook y el fundador de Amazon, que ve los números. 8.100 millones de dólares, esto al terminar las elecciones. Y el de Amazon se llevó a la bolsa 10.500 millones de dólares. Entonces, como podemos ver, los grandes monopolios o las grandes empresas de tecnología, al final de cuentas, son las que más tienen. Gracias, Elizabeth, por toda esa información, pero seguimos analizando este tema con el investigador en redes, Julián Macías Tobar, que está con nosotros en directo para conversar, analizar este tema. Hola, Julián. Los gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Facebook se enfrentan a demandas tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Habrá, usted cree, alguna medida que pueda frenar a estos gigantes tecnológicos? Bueno, pues la verdad es que es necesario que se ponga el asunto sobre la mesa, ¿no? Creo que por parte de las grandes tecnológicas hay cada vez sospechas más fundadas, ¿no? Sobre todo con todo lo que tiene que ver con el uso de los datos de sus usuarios, con conductas quizás abusivas de monopolio, incluso del uso de estos datos, falta de transparencia. Y el uso, evidentemente, es claro que se hace un uso de estos datos para tener ganancias económicas como empresas que son, pero también hay más que sospechas de que el uso de estos datos al final no solamente se le puedan dar un uso para tener ganancias económicas, sino incluso para la batalla cultural, política o de la democracia, ¿no? De poder volcar resultados electorales hacia un lado y hacia el otro. Y luego el otro asunto, ¿no? que también sería para poner sobre la mesa es el tema fiscal, ¿no? Así, las grandes ganancias que tienen estas empresas y lo poco que aportan a los sistemas fiscales de los países donde operan. Hola Julián, te saludo con gusto. Decíamos hace un momento que hay un estudio en el que se le preguntó al mayor número de la población europea y ellos, como tú lo decías, dicen desconfiar de este tipo de empresas, ejemplo Google. Aquí la pregunta es, ¿se desconfía por ser una empresa quizá norteamericana o si también una empresa europea funcionara de igual forma sería el mismo descontento? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que no tiene que ver con el país de origen, pues no, lo que sí es cierto es que las grandes tecnológicas tienen sede en Estados Unidos, muchas de ellas en Silicon Valley, ¿no? Entonces sí que se da esta circunstancia, ¿no? Pero bueno, otro elemento
de señales la disputa con el tema de TikTok, ¿no? Es la primera quizás gran empresa que no tiene un control desde Silicon Valley y que evidentemente pues también tiene acceso a datos de los usuarios y bueno, por la información que se ha dado más o menos la amenaza del gobierno de los Estados Unidos es o bien te dejas comprar por una empresa norteamericana o no te permitimos acceder al mercado al menos norteamericano, ¿no? Y esto que creo que queda un poco entrever el peso, el poder que tiene el control y el acceso a estos datos y el uso que se hace de ellos. Julián, parece que las elecciones de Estados Unidos han sido un buen negocio justamente en este año. ¿Por qué cree que se da justamente estas grandes ganancias para los multimillonarios? Bueno, yo creo que históricamente una de las estrategias de las grandes fortunas, del gran capital, es siempre intentar controlar todas las situaciones. Es decir,